Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Cordial saludo a todos los oyentes de Univertopías, hoy con nuestra emisión número 289, aquí a través de las ondas electromagnéticas en la UD 90.4 FM. En la presente emisión trabajaremos en cómo vamos UD. Continúa el arduo pero importante análisis del documento por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Acuerdo 04 del 5 de mayo de 2025. Hoy trabajaremos el título primero, Naturaleza Jurídica, Principios y Comunidad Universitaria. En este caso, capítulo 3, Comunidad Universitaria. Y de las reformas universitarias que la profesora Olga Salcedo aborda también el documento del Estatuto General, Acuerdo 04 del 5 de mayo de 2025, pero en relación también al claustro de profesores después de que se definiera la propuesta de 17 áreas de formación con base en 96 grupos académicos con los que cuenta la Universidad Distrital. Ahora se definirá las áreas afines con el mismo campo de formación, por lo que en la presente emisión continuamos con la propuesta de 7 facultades que ya se venían abordando desde la emisión pasada. Claro, Dani, no hay que olvidar que la profesora alcanza a abordar el tema de las escuelas, que son 17, y ya las esboza en la última parte de su presentación. Y para finalizar en Univertopías y el reporte de la semana, el profesor Jairo Ruiz nos refiere una advertencia importantísima, debido a que se están venciendo los regímenes del tiempo de transición. Ya van 2 meses y no se han cumplido tareas que a la fecha ya se deberían haber desarrollado. Y para nuestra primera zona musical les presentamos el sencillo titulado No le digas a nadie, una canción del rapero colombiano Dan Johnny en colaboración con JD y Monorrap. 7 y pico, hotelera 305, pego un brinco, despierto y repito que quiero vivir algo distinto, verle la cara al mismo tipo, la misma gente, el traje se me estruja en el trajín de siempre, ahora vivo sin estar presente, pensando en qué gastar la quincena siguiente, una cacería de patos, con un file hago un pacto, a cambio no vuelvo a comprar licor barato, prometo matar la liga en el primer impacto, y que después me maten en el último cuarto, una mujer de a ratos me dice que soy el elegido, eso se lo he escuchado unos cuantos. Cuando más me miente es más divertido, ahora vivo advertido, es jodido ser la envidia de tantos. Al que madruga Dios le ayuda, pero sigo con 1000 deudas, esa es mi gran duda. Me estoy ahogando en una alcantarilla llena de basura, junto a ratas que charlan con curas y piden perdón por su situación, por cumplir un patrón y por vivir en la lucha. La madre llora en un colchón, recita una oración a una virgen que siempre la escucha, y una virgen que se da una ducha, fuma en el balcón, tiene dinero y se siente sucia, aún no sabe que espera un varón, cuál será su reacción, pero esa vida no renuncia. Zunga, compra lentes y se pinta rubia, y recoge al hermanito debajo de la lluvia, la mamita que le grita y responde
con furia. Los tres están pasando la misma penuria. What up, son? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? El día de hoy continuamos trabajando con el documento Estatuto General de la Universidad Distrital, Acuerdo 04 de 2025. En este caso, seguimos trabajando con el título 1, Naturaleza Jurídica, Principios y Comunidad Universitaria. Hemos trabajado ya el capítulo 1 y el capítulo 2. Iniciamos el trabajo hoy del capítulo 3, que se denomina Comunidad Universitaria. Para hacerlo, revisamos el documento de la Asamblea Universitaria versus el documento del Consejo Superior Universitario, el acuerdo que fue aprobado el 04 del 5 de mayo del 2025, que señala frente a ello en su artículo 8 lo siguiente. Comunidad Universitaria. La comunidad universitaria en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas está conformada por los docentes, los estudiantes, el personal administrativo, los egresados y los miembros que integran órganos de dirección de la universidad, estos últimos mientras ostenten tal condición. En el documento de la Asamblea Universitaria se hace referencia en los siguientes términos a la comunidad universitaria. La comunidad universitaria en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas está conformada por los estudiantes, ojo, los servidores públicos, docentes y o administrativos, trabajadores oficiales, los egresados y los miembros que integran órganos de dirección de la universidad mientras que ostenten tal condición. O sea que se incluyó a los docentes y a los trabajadores como servidores públicos, lo cual tiene una connotación para el desarrollo de los estatutos derivados que se están haciendo en la universidad. Aquí se separó. Se dice que son los docentes, los estudiantes, el personal administrativo y no se señala la condición de servidores públicos, que es uno de los requisitos solicitados en la sentencia 06 de 1996. Pero dice más, se entiende que la comunidad universitaria es una totalidad compleja, constituida por una pluralidad de seres humanos, docentes, estudiantes, trabajadores y egresados, que interaccionan, construyen y configuran el ser de la universidad. Es decir, la forma como se interrelacionan los miembros de la comunidad son los que configuran el ser de la universidad, y eso es importantísimo haberlo dejado. Pero el Consejo Superior Universitario, en su jurisdicción, eliminó la importancia trascendental de este párrafo. En el artículo 9 se señala: docentes. Los docentes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas son ciudadanos nacionales o extranjeros vinculados para el ejercicio de las funciones universitarias con acreditada idoneidad académica, soportada mediante certificaciones de títulos y o experiencia docente, experiencia profesional y productividad académica. Esto se define con base en los principios de pluralidad, diversidad y pertinencia de saberes, así como la equidad, igualdad de oportunidades y conocimientos. En esencia, se mantiene el mismo texto de la Asamblea Universitaria. Luego viene artículo 10, tipos de vinculación y dedicación de los docentes. Dice aquí: en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para que el personal académico ingrese a la carrera profesoral, es necesario haber sido seleccionado mediante concurso público de méritos, según las condiciones y requisitos que el Estatuto del Personal Docente exija para el ingreso, de acuerdo con las diferentes categorías y dedicaciones. Sin embargo, por necesidades del servicio, así como de manera temporal y transitoria, podrán vincularse profesores ocasionales y de hora cátedra, además de docentes visitantes y expertos, quienes lo harán en los términos que definan en el Estatuto de Personal Docente. El Consejo Superior Universitario reglamentará lo correspondiente a docentes expertos que demuestren haber realizado aportes significativos a la docencia, la investigación o la creación en los campos de la ciencia, las artes, la técnica, la tecnología o las humanidades. En el artículo de la Asamblea Universitaria, la esencia del párrafo en cuestión es similar.
Sin embargo, había 2 parágrafos que fueron eliminados y vale la pena mencionarlos por la importancia categórica de los mismos. Esos párrafos llamaban a que en la universidad, en este proceso de reforma, se realizara un proceso de formalización laboral docente. Dice aquí, parágrafo 1, eliminado, recuerden, la universidad dentro de sus planes de desarrollo promoverá una política institucional priorizando la formalización de docentes ocasionales que lleven más de 3 años de vinculación y que se regulará en disposiciones generales. Las condiciones de igualdad que tendrán estos docentes deben quedar reflejadas en el estatuto docente, que debe contener además para todos los docentes 1. Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situaciones administrativas. Parágrafo 2. La relación de los profesores de carrera frente a los profesores ocasionales y catedráticos jamás podrá ser inferior al 75%. A partir de la expedición de este estatuto, la universidad tiene 5 años para lograr esta relación, es decir, se llamaba que se le daba a la universidad 5 años para formalizar a sus docentes y quedar en una relación de 75 profesores de planta por 25 profesores ocasionales o catedráticos. Y parágrafo 3, todos los profesores de la universidad tienen los mismos derechos y un solo estatuto docente, independientemente de su vinculación. Los 3 parágrafos fueron eliminados por el Consejo Superior Universitario en el estatuto que salió. Fíjense la importancia de esos 3 parágrafos. Es decir, quedó completamente desarmado el proceso de formalización que venía ya en el Estatuto General que planteó la Asamblea Universitaria. Es un desconocimiento abrumador, total y desgarrador por parte de las directivas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Artículo 11. Estatuto de personal docente. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con un estatuto de personal docente expedido conforme el procedimiento previsto para el efecto, en el que se deben regular, además de lo establecido en la ley, los siguientes aspectos. A. Definición de la carrera docente, el escalafón, el sistema de promoción y vinculación mediante concurso público de méritos, que prevea el perfil, los requisitos, las condiciones y los mecanismos de incorporación. B. Descripción de los tipos de vinculación docente. C. Un sistema de evaluación y autoevaluación periódico y público. D. Derechos, obligaciones, estímulos y reconocimientos para todos los docentes, particularmente en lo referente al desarrollo de proyectos de investigación, creación e innovación y extensión y proyección social, apoyo para capacitación docente, prácticas académicas y estudios de posgrado. E. Garantías de libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, creación y cátedra. F. Política de formación y capacitación. G. Régimen disciplinario. H. Garantías y mecanismos de participación y organización democrática. Y cierra con un parágrafo que señala: todos los docentes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas están adscritos a una escuela, en concordancia con las funciones universitarias. Queda claro a dónde quedan adscritos los docentes: a una escuela. Bien, en el estatuto promovido por la Asamblea Universitaria se conservan en términos generales los mismos elementos para el estatuto de personal docente: definición de la carrera, el sistema de promoción, un sistema de autoevaluación, derechos y obligaciones, estímulos, reconocimientos, garantías y libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, creación y cátedra, régimen disciplinario, promoción, igualdad de derechos para todos los docentes. Ese no está, ese hay que tenerlo en cuenta. Fue eliminado la promoción e igualdad de derechos para todos los docentes sin excluir el tipo de vinculación. Y en ese orden de ideas, la desaparición de ese requisito fundamental hace que se siga seguramente con la discriminación odiosa de docentes ocasionales y catedráticos con un número diferente de horas y con derechos diferenciados a los demás docentes. Esperemos que en la práctica eso no se desarrolle. Viene el siguiente artículo
se acaba con lo que tiene que ver con profesores y vienen los siguientes miembros de la comunidad en el artículo 12, los estudiantes. Estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es aquella persona con matrícula vigente en un programa académico de pregrado o de posgrado. Está exactamente igual al que formuló la Asamblea Universitaria. Y luego viene el artículo 13, Estatuto Estudiantil, que tiene muy pocas diferencias y que señala: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con un estatuto estudiantil basado en los principios del presente Estatuto General, en los que se regulan, además de lo establecido en la ley, los siguientes aspectos: A. Derechos, deberes, responsabilidades, estímulos y distinciones. B. Admisión, matrícula y renovación de matrícula. C. Calidad de estudiante, condición y permanencia. D. Transferencia, retiro, reingresos y otras situaciones académicas. E. Movilidad y flexibilidad académica, curricular y de gestión. F. Sistema de evaluación y promoción académica. G. Régimen disciplinario. H. Garantías y mecanismos de participación y organización democrática. Y viene un parágrafo que señala: estos aspectos son coherentes con los derechos del estamento estudiantil en términos de permanencia, derechos fundamentales, equidad de género, bienestar estudiantil y estímulos académicos. El de la Asamblea Universitaria es exactamente igual, tan solo que el último párrafo que hemos leído en el parágrafo se convirtió en eso, en un parágrafo, para no dejar el párrafo suelto, lo cual tiene su razón de ser. Viene ahora el personal administrativo en el artículo 14, que señala: el personal administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas está integrado por empleados públicos y trabajadores oficiales. De acuerdo con la naturaleza de sus funciones, los empleados públicos son de periodo fijo, libre nombramiento y remoción, carrera administrativa y provisionalidad. Los trabajadores oficiales son aquellos que se vinculan por contrato de trabajo. Cualquiera que sea la función administrativa y académico-administrativa que desarrolle el personal administrativo está al servicio de las funciones universitarias en consecuencia con lo establecido en la ley, el respectivo estatuto de personal administrativo, los acuerdos sindicales y las convenciones colectivas de trabajo. Más o menos tiene el mismo desarrollo, pero es un poco más completo porque se reconoce nuevamente lo de servidores públicos. Se señala: el personal administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas está integrado por servidores públicos, administrativos y trabajadores oficiales de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. En la actualidad existen varias formas de vinculación de los servidores públicos administrativos en la universidad, como lo son los de periodo fijo, libre nombramiento y remoción, carrera administrativa, provisionalidad y ocasionalidad. Cualquiera que sea la función académica administrativa que desarrolle el personal administrativo y los trabajadores oficiales deben estar al servicio de las funciones universitarias, lo anterior en concordancia con lo establecido en la ley, el respectivo estatuto de personal administrativo, acuerdos y la convención colectiva de trabajo. Y venía en el documento de la Asamblea Universitaria un parágrafo que señala: lo dispuesto en este artículo se aplica sin perjuicio de los derechos individuales establecidos en la ley, los acuerdos y las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, en términos generales, el artículo 15 de la Asamblea Universitaria desmenuzaba mucho más la configuración, pero dejaba claro que los servidores públicos son todos los trabajadores. Aquí se deja claro en el artículo 14 que hay trabajadores oficiales, que hay empleados públicos y que los empleados públicos son de periodo fijo, de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa y que hay una planta de provisionalidad. Luego viene el Estatuto de Personal Administrativo, que señala: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cuenta con un Estatuto de Personal Administrativo, el cual regula los siguientes aspectos, además de los que se establezcan en la ley: régimen especial de carrera administrativa, clasificación de los empleados, ingreso, forma de provisión de los cargos, estabilidad, promoción y retiro, situaciones administrativas, derechos, incentivos, obligaciones y garantías laborales, régimen disciplinario, sistema de capacitación, evaluación del desempeño, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, garantías y mecanismos de participación y de organización democrática. Y ahí se cierra. En el documento de la Asamblea Universitaria, además de lo que se describe hasta aquí y con mayores precisiones, se añadió un párrafo más que dice:
Formalización a trabajadores provisionales que superen el tiempo de provisionalidad a través de un concurso interno específico para este caso o inscripción en carrera administrativa especial de conformidad con la normatividad vigente y lo establecido dentro del presente estatuto. En el estatuto administrativo y en el artículo 211 se desarrollará un capítulo dedicado a los concursos públicos internos y a la carrera administrativa. Y se colocaba un literal más, el CAP, garantizar la estabilidad para quienes estén en provisionalidad. Es decir, se concebía ya un proceso de formalización laboral mucho más allá de lo que está haciendo la actual administración, pagando favores con cargos en la planta provisional. Y se señalaba allí a través de un parágrafo lo siguiente: las personas que presten sus servicios en forma ocasional o por tiempo de ejecución de una obra o contrato no forman parte del personal administrativo de planta y su vinculación será por contrato de ejecución de obra o de prestación de servicio. Bien, lo importante aquí es que fue eliminado el proceso de formalización que hoy también el decreto 391 exige no solamente para docentes sino también para trabajadores. Y finalmente vienen los egresados, artículo 16. Egresados. Los egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas son personas que en uso de sus facultades intelectuales superan con éxito al menos uno de los programas académicos de la universidad, en pregrado o posgrado, lo cual es legitimado mediante la respectiva acta de grado y el título correspondiente. El egresado mantiene un vínculo recíproco con la universidad y goza de los beneficios institucionales que definen los estatutos. Además de su representación prevista en la ley, la universidad define una política y un estatuto institucional para el acercamiento y seguimiento de sus egresados. En el caso de la Asamblea Universitaria, el artículo era mucho más resumido, pero vale el esfuerzo por desarrollarlo más aquí en el artículo 16. Y luego viene el último artículo que señala, que es el 17, Estatuto del Egresado. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas establece el Estatuto del Egresado, el cual incluye como mínimo los siguientes aspectos: definición, derechos, deberes y estímulos, programa de egresados, garantías, mecanismos de participación y de organización democrática. En el de la Asamblea Universitaria había un mayor desarrollo, estaba la definición, los derechos, deberes y estímulos iguales para todos sin discriminar si son egresados de pregrado o de posgrado, la dirección de egresados que desapareció allí, consejo de egresados, el claustro general de egresados, empleabilidad y situación laboral, seguimiento académico, participación en labores de investigación. Esos elementos fueron levantados porque seguramente al pensar en la concepción de egresados, se piensa en una configuración orgánica que supere el estatuto, pero por eso debió haber quedado en el mismo estatuto, porque el estatuto es el que define otras condiciones. Bien, hasta aquí la comunidad universitaria. Faltaron elementos importantes como la integración de estos miembros de la comunidad universitaria para jalonar la transformación universitaria y para jalonar la transformación que desde la universidad debe hacerse a la sociedad. En nuestra próxima emisión arrancamos ahora sí con el título segundo, Gobierno y Participación Democrática. Y hasta aquí, ¿cómo vamos, UD? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? La reflexión que hemos venido realizando en esta sección de Univertopías apunta a proponer y desarrollar uno de los posibles caminos que conduzca a materializar algunas de las unidades académicas, facultades y escuelas que integran la nueva organización y estructura académica de la Universidad Distrital según su nuevo Estatuto General. Entre otras cosas, en la anterior emisión de Univertopías, señalamos que a la luz del nuevo Estatuto General, lo primero que el claustro general de docentes debería conformar son las áreas de formación
agrupando los programas académicos de pregrado y de posgrado afines en su objeto de conocimiento y enseñanza, pertenecientes al mismo campo de formación. Una vez definida la totalidad de las áreas de formación de la Universidad Distrital, el Claustro General de Docentes ubicará aquellas áreas de formación pertenecientes al mismo campo de formación en una facultad. Por tal razón, la universidad tendrá tantas facultades como campos de formación estén vigentes, lo que significa que el núcleo en torno del cual gira la organización de la facultad es el área de formación. Sin la totalidad de las áreas de formación de la Universidad Distrital, ubicadas en los respectivos campos de formación, es decir, en las facultades, no es posible establecer como mínimo todos los campos de conocimiento saber de las escuelas que requiere la Universidad Distrital, no solo para cumplir a cabalidad con las funciones universitarias, sino también para responder por su desarrollo y proyección en el corto, mediano y largo plazo. Así que para la reflexión y debate de la comunidad universitaria de la Universidad Distrital, en las anteriores emisiones de Univertopías, socializamos nuestra propuesta de las posibles 17 áreas de formación conformadas con base en los 96 programas académicos ofertados por la Universidad Distrital a abril de 2025, según la información suministrada por las páginas web de la Vicerrectoría Académica y de las facultades de la universidad. En ese ejemplo, de las posibles 17 áreas de formación, se podrían examinar 7 posibles campos de formación, es decir, 7 posibles facultades de la nueva Universidad Distrital. Veamos. Una facultad desarrollaría el campo de formación tecnológica e ingenieril con 4 áreas de formación. La primera área de formación agruparía 12 programas académicos: Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Tecnología en Electrónica Industrial por ciclos propedéuticos, Ingeniería en Control y Automatización por ciclos propedéuticos, Ingeniería en Telecomunicaciones por ciclos propedéuticos, Tecnología en Electricidad de media y baja tensión por ciclos propedéuticos, Ingeniería Eléctrica por ciclos propedéuticos, Especialización en Bioingeniería, Especialización en Telecomunicaciones móviles, Maestría en Telecomunicaciones móviles con metodología virtual, Maestría en Ingeniería y Doctorado en Ingeniería. La segunda área de formación agruparía 10 programas académicos: Ingeniería Catastral y Geodesia, Tecnología en Levantamientos Topográficos, Ingeniería Topográfica, Tecnología en Construcciones Civiles por ciclos propedéuticos, Ingeniería Civil por ciclos propedéuticos, Especialización en Sistemas de Información Geográfica, Especialización en Avalúos, Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte, Maestría en Ingeniería Civil y Maestría en Infraestructura Vial. La tercera área de formación agruparía 8 programas académicos: Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Sistematización de Datos por ciclos propedéuticos, Ingeniería en Telemática por ciclos propedéuticos, Especialización en Proyectos Informáticos, Especialización en Teleinformática, Especialización en Ingeniería de Software, Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones y Maestría en Gestión y Seguridad de la Información en modalidad virtual. Y la cuarta área de formación agruparía 8 programas académicos: Ingeniería Industrial, Tecnología en Gestión de la Producción Industrial por ciclos propedéuticos, Ingeniería de Producción por ciclos propedéuticos, Tecnología en Mecánica Industrial por ciclos propedéuticos, Ingeniería Mecánica por ciclos propedéuticos, Especialización en Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialización en Informática y Automática Industrial y Maestría en Ingeniería Industrial. Otra facultad desarrollaría el campo de formación en Ciencias y Educación
con 7 áreas de formación. La primera área de formación agruparía un programa académico, licenciatura en matemáticas. La segunda área de formación agruparía 6 programas académicos, licenciatura en física, licenciatura en química, licenciatura en biología, especialización en educación en tecnología, especialización en educación en tecnología en modalidad virtual y la maestría en educación en tecnología en modalidad virtual. La tercera área de formación agruparía 5 programas académicos: licenciatura en humanidades y lengua castellana, comunicación social y periodismo, archivística y gestión de la información digital, maestría en pedagogía del lenguaje, la literatura y la comunicación, y maestría en comunicación-educación. La cuarta área de formación agruparía 2 programas académicos: licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y la maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés. La quinta área de formación agruparía 4 programas académicos: licenciatura en ciencias sociales, maestría en investigación social interdisciplinaria, maestría en educación para la paz y el doctorado en estudios sociales. La sexta área de formación agruparía 5 programas académicos: licenciatura en educación infantil, especialización en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad, especialización en infancia, cultura y desarrollo, maestría en infancia y cultura y maestría en desarrollo humano y educación socioafectiva. Y la séptima área de formación agruparía 3 programas académicos: maestría en educación extensión La Guajira y el doctorado interinstitucional en educación. Otra facultad desarrollaría el campo de formación ambiental con un área de formación. El área de formación agruparía 11 programas académicos: ingeniería forestal, ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, tecnología en saneamiento ambiental, tecnología en gestión ambiental y servicios públicos, especialización en educación y gestión ambiental, especialización en ambiente y desarrollo local, maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental, maestría en manejo, uso y conservación del bosque, maestría en educación y gestión ambiental, doctorado en ambiente e ingeniería sustentable. Otra facultad desarrollaría el campo de formación en administración y economía con un área de formación. El área de formación agruparía 8 programas académicos: administración deportiva, administración ambiental, especialización en gerencia de recursos naturales, especialización en gerencia de proyectos educativos institucionales, especialización en gestión de proyectos de ingeniería, especialización en gerencia de la construcción, especialización en interventoría y supervisión de obras de construcción y maestría en gerencia integral de proyectos. Otra facultad desarrollaría el campo de formación en artes con un área de formación. El área de formación agruparía 8 programas académicos: artes escénicas, artes musicales, artes plásticas y visuales, arte danzario, licenciatura en educación artística, programa de reconocimiento de saberes en los programas de pregrado según el acuerdo del Consejo Superior Universitario 012 del 19 de noviembre de 2015, maestría en estudios artísticos y doctorado en estudios artísticos. Otra facultad desarrollaría el campo de formación en ciencias básicas y aplicadas con 2 áreas de formación. La primera área de formación agruparía un programa académico, matemáticas. La segunda área de formación agruparía 3 programas académicos, física, química y biología. Y una séptima facultad desarrollaría el campo de formación en ciencias de la salud con un área de formación. El área de formación agruparía un programa académico, enfermería. Observación 1. La conformación de las facultades con sus respectivas áreas de formación permitiría ver
una nueva universidad distrital más articulada y productiva académicamente, eficiente y eficaz, y fundamentalmente con mejores condiciones de estructura y organización para afrontar no solo las responsabilidades propias de las funciones universitarias, también los retos del mundo contemporáneo en lo local, regional y global. Observación 2. Asimismo, la conformación de las facultades con sus respectivas áreas de formación facilitaría como mínimo la identificación de los diferentes campos de conocimiento-saber, con lo que el proceso de conformación de las escuelas no sería tan subjetivo y no estaría ligado de pronto a intereses individuales o de grupos de interés privado, porque la razón de la existencia de la escuela estaría arraigada en las facultades a las que fundamentaría y potenciaría, asimismo a los institutos y centros. Observación 3. Con base en las anteriores consideraciones y del Estatuto General expedido por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 04 de 2025, la nueva universidad distrital requeriría como mínimo 17 posibles escuelas. Veamos: Escuela de Educación Matemática, Escuela de Matemáticas y Estadística, Escuela de las Didácticas de las Ciencias de la Naturaleza, Escuela de Ciencias de la Naturaleza, Escuela de Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación, Escuela de Ciencias Sociales, Escuela de Estudio de las Infancias y del Desarrollo Humano, Escuela de Educación en Tecnología y de Apropiación y Uso Pedagógico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los procesos de información. Esta escuela surge del proyecto académico transversal de Educación en Tecnología y sus desarrollos de la actual Facultad de Ciencias y Educación. Otra escuela sería la Escuela de los Saberes Pedagógicos, Psicopedagógicos y de Nuevas Experiencias Educativas Incluyentes y Solidarias. Esta escuela surge de la fusión de dos proyectos académicos de la actual Facultad de Ciencias y Educación: el Proyecto Académico Transversal de Investigación y Extensión de Pedagogía PAIEP y el Proyecto Académico Transversal de Formación de Profesores en Nuevas Experiencias Educativas Incluyentes y Solidarias, NEEIS. Otra escuela sería la Escuela de Artes y Educación Artística, Escuela del Ambiente y Recursos Naturales, Escuela de Catastro, Geomática e Infraestructura, Escuela de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos, Escuela de Informática y Sistemas Computacionales, Escuela de los Sistemas de Producción, Mecánicos y Gestión Industrial, Escuela de las Ciencias Administrativas y Económicas y Escuela de Enfermería. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro a cuestas, somos Reforma y Emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Y en nuestra segunda zona musical seguimos destacando el arte bogotano. En este caso traemos a colación el álbum Chic Taiwan del grupo Los Elefantes Ska. Y hoy escucharán Ven Soná Cariño, un desborde de ska con solos de saxofón y trompetas que se inclinan un poco hacia el jazz. Escuchemos.
y su capital. Sé, como no lo que diga, qué linda su boina, le sale con los pelles, con la barba y con la circuncisión. De los Merlman, o más bien de los Zuckerman, cante Tamana Águila pronunciando bien. No, mi coy no se le canta, me duele la garganta. Conozco de memoria el repertorio de por casa la perfección. Pues que Univertopías y sus reportajes semanales. De lo que se robaron un pueblo escondido. En Univertopía y su reporte semanal, esta vez vamos a hacer mención a una serie de artículos del Acuerdo 04 de 2025, Estatuto General, en el título cuarto, Disposiciones Generales y Régimen de Transición, concretamente en el capítulo 2, Régimen de Transición, algunos artículos de este régimen que han sido mencionados por la profesora Olga Esther Salcedo en algunas emisiones anteriores y en la emisión anterior por la profesora María Eugenia Calderón y por quien les habla en una emisión de hace 4 semanas. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta una serie de fechas que por el momento se han incumplido y una serie de interpretaciones que la administración ha acomodado y hacen que se estén violentando algunos procesos. El acuerdo del que hablamos es del 5 de mayo de 2025. 5 de mayo de 2025. Esa fecha es importante tenerla en cuenta y tener en cuenta el artículo 109, vigencia y derogatorias. El presente acuerdo reglamenta integralmente la materia, deroga todas las disposiciones que sean contrarias, en especial el acuerdo 03 de 1997 y las normas que adicionan o complementan a este y rige a partir del día siguiente a su publicación. A su publicación. La publicación se da un día después, el 6 de mayo. Eso quiere decir que desde el 6 de mayo deben estarse cumpliendo una serie de tareas que en el régimen de transición se colocaron. Y vamos al capítulo 2, en el artículo 96, periodo de transición, se entiende por el periodo de transición el tiempo comprendido entre las fechas de publicación del presente estatuto y la fecha en la cual se terminen de ejecutar las tareas relacionadas con la organización, la estructuración y la puesta en funcionamiento de los órganos e instancias de dirección y participación, así como las unidades académicas y administrativas que darán soporte a la nueva organización de la universidad. Además, durante este periodo, se desarrollarán las actividades académicas y administrativas orientadas a la definición y a la implementación académica de la universidad. Eso quiere decir que desde el día en que se publicó hasta hoy han debido estarse haciendo una serie de tareas que lleven a la transformación de la universidad del 03 de 1997 y del 04 de 1996 a la universidad del 04 de 2025. Vamos a revisar rápidamente unas tareas que se han debido desarrollar desde ese día. El periodo de sensibilización y socialización del Estatuto General. Artículo 97. Este periodo se ha debido desarrollar durante los 3 meses siguientes a partir de la fecha de publicación de este estatuto. Y la administración no ha hecho ninguna socialización más allá de unos videos, más allá de unos audios y más allá de discutir entre una serie de comités que no son de socialización el estatuto.
y darle interpretaciones para tratar de ir armando los estatutos derivados. Pero ha debido, dice aquí, la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces en conjunto con un equipo de gestión es la instancia responsable de proyectar los instrumentos y las herramientas para la socialización de la nueva organización académica y administrativa, porque en el Estatuto General ya está previsto cuál es el bosquejo de esa universidad académica que queda, de esa estructura académica que queda. Dice aquí en el artículo 98, plan de implementación, en un término no superior a 45 días, contados a partir de la fecha de publicación del presente estatuto, el rector debe elaborar y presentar ante la Asamblea Universitaria y posteriormente ante el Consejo Superior Universitario para su aprobación un plan de implementación de este estatuto general, el cual debe incluir como mínimo conformación de la estructura académica y administrativa, plazo de elaboración y priorización de los estatutos derivados y sus reglamentaciones que incluya lo siguiente: un estatuto académico, el estatuto docente, el estatuto estudiantil, el estatuto de investigación y creación e innovación, estatuto de contexto, extensión y proyección social, estatuto de personal administrativo, estatuto de bienestar y buen vivir. Ha debido conformar los órganos de participación, ha debido conformar el sistema de bienestar y buen vivir y ha debido trabajar en procesos de elección de las directivas académicas y administrativas, 45 días a partir del 6 de mayo, que se vencieron el 26 de junio. Y de todo eso no se ha entregado absolutamente nada, y no se ha entregado absolutamente nada porque no se han dado las tareas de socialización y no se ha interlocutado con la Asamblea Universitaria para con ella desarrollar una serie de trabajos que contribuyan a que la comunidad universitaria entienda qué está ocurriendo y en qué varía la universidad. Pero viene más. Dice aquí en el artículo 99 que frente al estatuto académico se debe dar lo siguiente: en un plazo no mayor a 6 meses desde la publicación de este estatuto, se debe presentar a consideración del Consejo Superior Universitario el estatuto académico, cuya elaboración estará liderada por el Consejo Académico, en articulación con la mesa directiva de la Asamblea Universitaria. En todo caso, se debe surtir el trámite correspondiente ante la Asamblea Universitaria y en su discusión se deberá tener en cuenta los artículos que en su momento la Asamblea Universitaria puso a consideración del Consejo Superior Universitario y que éste remitió a los estatutos derivados. Es decir, a partir del 6 de mayo se tienen 6 meses para que se surta el trámite del estatuto académico. Surtir el trámite del estatuto académico se hace aquí de acuerdo a la reglamentación del Acuerdo 01 de 2020, que señala que todo estatuto debe pasar, o toda política estratégica de la universidad debe pasar por la Asamblea Universitaria. Como debe pasar por la Asamblea Universitaria, lo que se debe hacer es, aquí se señala, se debe recoger todo lo que se asume viene de la Asamblea Universitaria en lo académico y debe entregarlo el Consejo Superior Universitario a través de la Secretaría General a la Asamblea Universitaria. Hemos hablado con compañeros de la Asamblea Universitaria y esto no se ha hecho. No se les ha entregado el resumen de todos los artículos que no fueron avalados en el Estatuto General y que quedaron pendientes para fortalecer y desarrollar un estatuto académico. Que eso es muy fácil, sí, es hacer el listado y armar un compendio. Pero además de eso hay que verificar si solo con ello se arma un estatuto académico y como reflexionaba la profesora María Eugenia Calderón en el programa anterior de Univertopías, si eso es un estatuto académico o si hay que pensarse en proyectar todo lo que tiene que ver con el currículo, con la concepción curricular, con la filosofía de flexibilidad, con los elementos que conforman el currículo, que son cerca de 10 elementos, para avisorar una verdadera reforma de estatuto académico que no existe sino en 3 universidades, como ya formulaba la profesora María Eugenia en una emisión anterior, exactamente la de hace 8 días. Y dice aquí que debe ser un trabajo conjunto del Consejo Académico en articulación con la mesa directiva de la Asamblea Universitaria. Y aquí lo que ha venido ocurriendo es que
la vicerrectoría académica y el consejo académico le han estado imponiendo agenda a la asamblea universitaria y la mesa de la asamblea universitaria no ha tomado posición. Llamamos a los compañeros de la asamblea universitaria a que lideren este proceso de construcción de estatuto académico conforme lo señala el artículo 99 y en esa medida asegurar que la posición de la comunidad es recogida. Y de otra suerte, para que sea recogida se requiere que la asamblea universitaria convoque a la comunidad universitaria para que se recojan los elementos centrales de una verdadera reforma al estatuto académico de la universidad, que no se puede quedar en desarrollar el acuerdo 04, que como lo ha explicado la profesora Olga Esther Salcedo, caracteriza a 5 de las facultades de la Universidad Distrital, y ver cómo dentro de ese estatuto académico y los elementos que se desarrollaron en la asamblea universitaria entran a configurarse las universidades planteadas en la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales y posteriormente en la Facultad de Ciencias de la Salud, que configuran otra universidad, y posteriormente, o en el intermedio entre las dos, la universidad que plantea la Facultad de Ingenierías con la dichosa o llamada flexibilidad curricular como prototipo de una universidad neoliberal dentro de la Universidad Distrital. Porque se trata de tener una concepción académica de universidad y no de una serie de poderes al interior de la universidad, que es que parece lo que estuviese ocurriendo en la Universidad Distrital. Y hay más. Dice, Comisión de Implementación de la Reforma en el artículo 100. Integres una comisión conformada por 3 miembros del Consejo Superior Universitario, 3 miembros de la Asamblea Universitaria, el rector y 2 directivos de la universidad. Estos últimos designados por el rector, encargada de hacer seguimiento permanente a la implementación del presente Estatuto General para darle pleno cumplimiento a las metas establecidas para la transición a la nueva organización académica y administrativa de la universidad. Pues no se ha dado tal. No se ha conformado esa comisión y si no se conforma, pues esto seguirá alargándose en el tiempo. Entonces es necesario, llamamos a la administración y a la asamblea universitaria, al Consejo Superior Universitario, para que se arme esa comisión y empiece a darse lugar, ahora sí, a la concreción del estatuto y a su implementación. Y terminemos con el artículo 101, que señala, dentro de los 2 meses posteriores a la publicación del presente estatuto, es decir, hasta el 6 de julio, una comisión del Consejo Superior Universitario, la Rectoría, el Consejo de Participación Universitaria y la Mesa Directiva de la Asamblea Universitaria presentará ante el Consejo Superior Universitario un proyecto de reglamentación para el desarrollo de los procesos de participación y electorales, que no se ha presentado. Estamos hoy a 20 de julio y el 6 de julio ha debido presentarse esa reglamentación y no se ha presentado. Y como si fuera poco, dice aquí en el artículo 102, conformación del Consejo Electoral y del nuevo Consejo de Participación Universitaria. Una vez reglamentados los procesos de participación y electorales en un plazo no mayor a 1 mes, es decir, ya se debieron haber cumplido 2 meses para la reglamentación de los procesos de participación y electorales y después 1 mes para que se conforme el Consejo Electoral y el nuevo Consejo de Participación. Y se señala aquí en el artículo 102 que el actual Consejo de Participación Universitaria convocará los procesos necesarios para la creación del Consejo Electoral, mientras el Consejo Estudiantil Universitario y el claustro docente se organizan y expiden su respectiva reglamentación en un plazo no mayor a 6 meses. La representación de los estudiantes y los docentes ante esta instancia serán elegidos mediante votación directa por cada estamento. Y aquí, para no alargarnos más, lo que queremos señalar es los tiempos se han venido pasando, los tiempos se han venido alargando y no se hacen las tareas pertinentes, con lo cual se puede estar pensando que el artículo 103, que es el proceso de designación de rector, podría estarse enredando y podría estar llevando a que no se cumpla con el hecho de designar rector en propiedad para el periodo 2026 en adelante. Es importante
que esas suspicacias sean superadas con el cumplimiento de los transitorios. Y de otra parte, es necesario precisar que es pertinente en este proceso solicitarle a la Asamblea Universitaria que convoque a los docentes por áreas de conocimiento, por campos de saber, por campos cognitivos, para ir configurando las cavas que den origen a las escuelas y que vayan formalizando a través de los programas existentes en la universidad, que son 96, las áreas de formación, e ir revisando si las facultades son las que existen hoy, cuáles de ellas continuarán y cuáles quedarán para un desarrollo posterior en la estructuración de no solamente una estructura académica sólida, sino un proyecto educativo capaz de transformar la universidad y la nación. Hasta aquí, Univertopías y su reporte semanal. Univertopías y sus reportajes semanales. De lo que se robaron un pueblo escondido. Y nuestra última zona musical desde el corazón del rock bogotano. Con su estilo crudo, callejero y sin concesiones, llegan las 1280 almas, con esta canción que cuestiona los símbolos, los discursos oficiales y las fronteras impuestas. Un tema que nos recuerda que amar un país no significa callar frente a sus injusticias y que muchas veces el verdadero compromiso nace de la crítica. Esto es 1280 almas con su canción Antipatriota. Pretendes humillarme, ¿por qué no? Porque no tengo ambiciones y eso pone de relieve tus oscuras ficciones. Si me da por levantarme, me castigas con desprecio. Si me da por rebelarme, buscas que yo me sienta como un necio. Me persigues con tus tiras, me mareas con mentiras. Por debatir mis esperanzas, bestia triste, bestia avanza. No tengo Dios y rey, tampoco tengo orgullo y necesito que me atines el que estoy con luz. Te saludaré, tu cochina bandera, y aunque me des el amor, con tu fuerza chequera, soy el antipatriota. Yo soy la hierba mala, yo tengo el alma rota. Soy hijo de una bala, yo soy el que te ofende con su ruda apariencia, porque hago de contraste a tu concupiscencia. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en una emisión más de Univertopías, su programa de reflexión y análisis de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos vemos en una próxima emisión. Recuerden que seguiremos trabajando desde la comunicación y la pedagogía para seguir construyendo una educación pública de calidad. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Y terminada nuestra misión
emisión radial. Damos inicio a nuestra emisión suplementaria, no sin antes agradecer la dirección de la emisión radial por parte de Daniel González, el apoyo en zona musical de Andrés Rodríguez y el apoyo en zona técnica de Paula Rivera. Y el respectivo saludo a todos los que nos oyen allá detrás de las ondas electromagnéticas y a quienes están por la construcción del país, la nación y la universidad que todas y todos nos merecemos. Hoy vamos a trabajar dos segmentos. El primero de ellos, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. El título, Epílogo, Dimensiones internacionales de la construcción de la paz en Colombia. En segundo término, trabajaremos y de las reformas sociales que la ley 2466, de la que ya hemos revisado el primer título, disposiciones generales, capítulo único, y hemos entrado al segundo título, relaciones individuales de trabajo. Ya trabajamos el primer capítulo, medidas para garantizar la estabilidad laboral y aumentar la productividad. Y ahora estamos trabajando el segundo capítulo, medidas para los ingresos de las familias trabajadoras. En particular, allí ya hemos trabajado los primeros artículos. Estamos en el artículo 12, al cual ingresamos a trabajar hoy, la relación de horas extras hasta finalizar el capítulo. Por ahora nos vamos a nuestra primera zona musical. Y recordemos que este 24 de julio se cumplen 2 años de la despedida de esta esfera de Brian Andrés Galarza Moreno. En su homenaje, esta primera zona musical, Cuando un amigo se va, con Alberto Cortés. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino.
Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío cuando un amigo se va. Queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, documento de la Comisión de la Verdad. Entramos a nuestro penúltimo título, Epílogo, Dimensiones Internacionales de la Construcción de la Paz en Colombia. La construcción de la paz en Colombia ha estado esperando su camino durante décadas. Las víctimas del conflicto armado son a la vez el rostro del sufrimiento y el testimonio del compromiso por la no repetición. Han sido quienes han empujado este proceso y quienes han mantenido la resistencia en muchos territorios del país en los momentos más difíciles, en defensa de la vida. La paz desde arriba es parte del acuerdo de paz logrado y de esa paz extensa que Colombia anhela, exige y necesita todavía completar. La paz desde abajo, desde los territorios del olvido, es la energía transformadora en la que se basa la experiencia de la Comisión de la Verdad. Las dinámicas de la guerra y la búsqueda de la paz han tejido la historia de Colombia. La injerencia e influencia de los actores extranjeros ha sido constante en los escenarios de la guerra colombiana en el pasado, pero es innegable la centralidad de la comunidad internacional en las negociaciones políticas que han dado lugar a este proceso y en la construcción de la paz. Esto obedece a que ha habido actores claves que fueron soportes ideológicos o militares de los actores del conflicto, que sin embargo concentraron sus esfuerzos para facilitar la negociación con la FARC-EP y el posterior escenario de facilitación de diálogos con el ELN, primero en Ecuador y luego en Cuba. El conflicto armado ha tenido afectación regional y en toda América Latina, pero también superarlo pasa por políticas regionales y de apoyo internacional coordinadas para una salida política al conflicto aún pendiente de completar, así como la promoción de derechos y seguridad humana en las zonas de frontera. El acuerdo y el anhelo de paz en Colombia pasan por la paz territorial. Mientras el conflicto se desplazó hacia las fronteras en el marco de la guerra, hoy los territorios de fronteras muestran que la paz tiene también una necesaria dimensión regional. Además de Colombia, los países de la región, especialmente los vecinos que se vieron afectados por el conflicto armado, necesitan que el acuerdo de paz se cumpla y que la paz se extienda a otros actores. De la misma forma, se requiere coordinar las políticas en las zonas de frontera desde un enfoque de promoción de derechos, construcción de paz y seguridad humana. Los pueblos indígenas y afrodescendientes,
así como las comunidades binacionales que tienen vínculos y territorios compartidos, deben ser considerados en esa construcción de paz. Entre los factores que han llevado a las afectaciones tanto a las poblaciones de frontera como en las dinámicas del conflicto armado y la influencia en dichos países, están algunos que deben dejar de ser parte del problema y convertirse en soluciones. La baja presencia institucional que posibilitó la desprotección de las comunidades, el abandono que ha conllevado a constantes abusos de autoridad por parte de los ejércitos o grupos paramilitares y del narcotráfico, los grupos guerrilleros que han implicado la instauración de nuevos órdenes y formas de violencia contra pobladores y comunidades, el control de los negocios ilegales en la frontera, la llegada de la fuerza pública a las fronteras con una visión contrainsurgente que reproduce los mismos problemas que se han dado históricamente. El proceso de paz con la FARC-EP, los soportes internacionales del gobierno y de las guerrillas han sido un apoyo fundamental y la Comisión espera que lo sigan siendo en la negociación con el ELN y la salida global de sometimiento a la justicia de otros grupos iniciada por el gobierno Santos. La mediación de actores internacionales y la protección del espacio de esas negociaciones han sido fundamentales. Así, tanto Cuba como Estados Unidos cumplieron un rol clave para que el proceso de paz en La Habana llegara a la concreción del acuerdo de paz. Pero también lo fueron países percibidos por ambos actores como imparciales, como Noruega. En distintos momentos, los intentos de proceso de paz contaron con apoyo de países como Chile, México, Brasil, Venezuela, España, Suecia, Suiza, Irlanda y el Reino Unido o la propia Unión Europea, donde los países europeos acompañaron también el intento de negociación con el proceso del Caguán, con protagonismo del grupo de países amigos. Se señala la cita respectiva. Estos países fueron especialmente centrales al inicio del proceso entre las FARC-EP y el gobierno Santos para mantener a las partes sentadas y dialogando. Resultado del trabajo diplomático adelantado durante años por el Estado colombiano en torno a la guerra y a la paz, así como el de la diplomacia de la FARC-EP que se desplegó por toda la región latinoamericana desde finales de los años 80. En definitiva, el trabajo internacional que hicieron para legitimar sus luchas dejó en un momento de ser importante para justificar la guerra y se convirtió en impulso para construir la paz. De manera especial, el rol que jugó Estados Unidos fue central, como lo manifestó un ex canciller colombiano en entrevista con la comisión. Comillas, Obama, pienso, de verdad se puso la camiseta. Entiendo, enviando un enviado especial, se jugó con dinero, se jugó con apoyo político, cierra comillas, se hace la referencia respectiva y continúa el texto. Pero no solo fue Estados Unidos, también Cuba fue fundamental, no solo porque en su territorio se adelantaron las negociaciones, lo que permitió crear un espacio de confianza con garantías para las partes, sino también porque Cuba, desde los años 90, le apostó a la paz en Colombia y desde años atrás había dejado de creer en la posibilidad de la lucha armada en Colombia. Comillas. La verdad era que había una influencia y tal vez una presión no indebida, una presión benéfica para el tema de la paz. Los países amigos nuestros, ellos lo que estaban haciendo era más o menos, la consigna era todo para la paz, nada para la guerra. O sea, les ayudamos a ustedes para el diálogo, para la paz, pero no les ayudamos para la guerra. Había un gobierno de los Estados Unidos que estaba de acuerdo con la paz, el gobierno Obama, que avanzó no solamente con el proceso nuestro, sino que avanzó también, eso es otro tema, pero avanzó también con las relaciones con Cuba. Había ese influjo benéfico. Cierra comillas, se hace la cita respectiva y continúa el texto.
Por otra parte, el Acuerdo de Paz de Colombia fue presentado y depositado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ante el Consejo Federal Suizo como depositario de las Convenciones de Ginebra, como testigos y acompañantes internacionales de ese proceso. El rol de la comunidad internacional no solo se circunscribió a acompañar el acuerdo, sino en la construcción de paz en el postconflicto. La cooperación de los países europeos a través de sus agencias de cooperación nacional o a través de la Unión Europea han sido clave desde los años 90. La asistencia de la USAID para la paz ha sido amplia en el acompañamiento y el apoyo económico de iniciativas de las instituciones de la justicia transicional. Los procesos de reconciliación y fortalecimiento institucional y organizacional en regiones que han vivido la violencia del conflicto armado han sido mantenidos por esa cooperación que es necesaria para apuestas por la paz y no centrada en intereses económicos, políticos o militares. Privilegiar la política social y de desarrollo como medidas para generar alternativas a la violencia y al conflicto mediante la cooperación internacional es parte de la salida política al conflicto armado. El apoyo a las iniciativas de fortalecimiento del tejido social y la consolidación de la paz. Pero la comunidad internacional no ha sido importante solo para consolidar la paz, también ha sido clave para apoyar a organizaciones de derechos humanos y de muchas comunidades afectadas por diversos actores del conflicto. Acompañar los esfuerzos de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, así como ayudar a mitigar los impactos de la violencia, apoyando sus procesos comunitarios, proporcionando asilo para el exilio colombiano o haciendo acompañamiento a proyectos colectivos en el marco de las difíciles situaciones a las que se vieron sometidas por la confrontación armada. El acompañamiento de instituciones multilaterales, la financiación de países a programas para el fortalecimiento comunitario, así como el apoyo a la defensa de los derechos humanos, contribuyeron en situaciones donde la población se vio obligada al desplazamiento o cuando un actor armado intimidó a una comunidad. También los organismos multilaterales como la MAP-OEA y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y países de la comunidad internacional ayudaron a los procesos de retorno y resistencia en el territorio, y también a escuchar y atender las denuncias de las víctimas del conflicto, incluyendo el sistema interamericano, así como servir de intermediario entre estas y el Estado en momentos de tensión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su primer informe a inicios de los años 80, y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido apoyos fundamentales para las víctimas, la democracia y la lucha contra la impunidad. Del mismo modo, fue de vital importancia la acogida que brindaron diferentes países a más de 1 millón de personas que se vieron forzadas a salir fuera de Colombia durante 60 años, ya sea en situación de exilio, refugio o bajo otras modalidades de migración forzada, como se señala el estudio de la Comisión y el ACNUR. Países como Ecuador, Venezuela, Brasil, Canadá, México, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, Chile, entre otros muchos, o países de la Unión Europea como Reino Unido, España, Noruega, Suecia, Bélgica, Francia y varios más, así como otros gobiernos regionales o autónomos con papel fundamental de ACNUR, recibieron refugiados colombianos y otros flujos migratorios internacionales bajo el estatus de refugio o reubicación familiar a un tercer país, lo que facilitó que muchas personas desplazadas por el conflicto por fuera de las fronteras colombianas encontraran algún tipo de apoyo, incluso en medio de difíciles condiciones y restricciones en los países receptores, para sobrellevar una situación invisibilizada durante mucho tiempo en Colombia. El apoyo a las personas refugiadas hoy es también un aporte a la construcción de paz. También hay una comunidad internacional que no son los estados,
son las organizaciones internacionales solidarias, ONGs, los partidos políticos o movimientos sociales, las organizaciones de ayuda humanitaria, de defensa de los derechos humanos o atención a los refugiados, fundamentales tanto para dar a conocer y poner atención internacional sobre Colombia, como para apoyar o acoger a personas exiliadas en los países receptores. La Comisión ha trabajado con buena parte de ellas y reconoce su aporte a la construcción de la paz, incluyendo visibilidad y la incidencia política para la defensa de los derechos humanos. Si bien el conflicto armado de Colombia es interno, ha tenido también fuerte incidencia regional e implicaciones internacionales evidentes, tanto en la guerra como en la paz. Colombia requiere que la extensión y la consolidación de la paz cuente tanto con una política del Estado del Estado colombiano como del acompañamiento y el apoyo internacional que le siga apoyando a la paz con esfuerzos decididos como los que llevaron al acuerdo de paz con las FARC y de manera simultánea para el apoyo a las víctimas y a la sociedad colombiana. Y viene un título 2 que se llama Recomendaciones, que trabajaremos en nuestra siguiente emisión. Hasta aquí, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y es hora de nuestra siguiente zona musical. En este caso, con Andrés Calamaro, Sus ojos se cerraron. En homenaje a Andrés Galarza y seguramente con el sentimiento de todas aquellas personas que lo quisieron mucho. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel ese silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pecho caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundida en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda esa herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba, febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en la calle, con loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino, me robó mi amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda esa herida. Y yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna
te alivió mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy estás solo, mi corazón. Corazón. Un pueblo sin pierna, pero que... ¿Y de las reformas sociales qué? En nuestro segmento ¿y de las reformas sociales qué? Continuamos revisando la ley 2466 del 2025 del día junio 25. Ya hemos revisado el índice en términos generales. Nos adentramos en el título 1, disposiciones generales, capítulo único. Ingresamos al título 2, posteriormente, relaciones individuales de trabajo. Trabajamos en el capítulo 1, medidas para garantizar la estabilidad laboral y aumentar la productividad. Y en nuestra emisión pasada ingresamos al capítulo 2 de ese segundo título, medidas para los ingresos de las familias trabajadoras. Desarrollamos hasta el artículo 11 y hoy arrancamos desde el artículo 12, hasta donde nos alcance el tiempo. Artículo 12. Relación de horas extras. Modifíquese el numeral 2 del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así, y se señala en comillas. 2. El empleador deberá llevar un registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o son nocturnas. Este registro podrá realizarse de acuerdo a las necesidades y condiciones propias de su empresa. El empleador está obligado a entregar al trabajador que lo solicite una relación de las horas extras laboradas con las mismas especificaciones anteriores. Este registro deberá entregarse junto con el soporte que acredite el correspondiente pago. De igual modo, de ser requerido, estará obligado a aportar ante las autoridades judiciales y administrativas el registro de horas extras. De no hacerlo, la autoridad administrativa del trabajo podrá imponer las sanciones a las que haya lugar. Artículo 12 lo deja así, se modifica entonces el literal 2 el numeral 2 del artículo 162, en donde se hace una relación de las horas extras del trabajador. Pero adicionalmente, el parágrafo queda de la siguiente manera. No se requerirá permiso del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras. Sin embargo, cuando se demuestre que el empleador no remunera a su trabajador el tiempo suplementario, el ministro podrá imponer como sanción que a dicho empleador se le suspenda la facultad de autorizar que se trabaje tiempo suplementario por el término de 6 meses, sin perjuicio de las otras sanciones que disponga la ley. Es decir, no solamente infortunadamente se sanciona al patrono, sino detrás de ello al trabajador, porque no puede hacer el cúmulo de horas extras que algunos trabajadores requieren, pero se garantiza la relación estadística de las horas extras para que sean respectivamente pagadas. Artículo 13. Límite al trabajo suplementario. Modifíquese el artículo 22 de la Ley 50 de 1990, el cual quedará así. Artículo 22. Límite al trabajo suplementario. En ninguno de los casos las horas extras de trabajo diurna o nocturna podrán exceder de 2 horas diarias y 12 horas semanales. Parágrafo. Se exceptúa de la aplicación de la presente disposición al sector de seguridad, de conformidad con la Ley 1920 de 2018 y sus decretos reglamentarios, y al sector salud, conforme a la normatividad vigente. Eso quiere decir que se extiende a 2 horas las horas extras
Un trabajador que tenga 8 horas, si le dan 2 horas más de trabajo, son 2 horas extras al día. Y en la semana no pueden exceder de 12 horas. Y se señala quiénes se efectúan aquí de esas horas extras. Concretamente el sector de seguridad, conforme a la Ley 1920 de 2018. Es decir, los celadores, el sector de la vigilancia, quedan exceptuados de la aplicación de horas extras. Artículo 14. Remuneración en días de descanso obligatorio. Modifíquese el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así. Artículo 179. Remuneraciones en días de descanso obligatorio. El trabajo en día de descanso obligatorio o días de fiesta se remunerará con un recargo del 100% sobre el salario ordinario, en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador por haber laborado la semana completa. 2. Si con el día de descanso obligatorio coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador si trabaja al recargo establecido en el numeral anterior. Es decir, si hay coincidencia entre ese descanso obligatorio y otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador a desconocer ese descanso obligatorio de día feriado si se da el recargo establecido en el primer numeral, es decir, el 100%. Y vienen una serie de parágrafos que señalan: primero, se entiende que el trabajo en día de descanso obligatorio es ocasional, cuando el trabajador o trabajadora labora hasta 2 días de descanso obligatorio durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo en día de descanso es habitual, cuando el trabajador o trabajadora labora 3 o más de estos durante el mes calendario. Si así es excepcional, son máximo 2 días de descanso. Obligatorio. Si es habitual, cuando el trabajador labora, como hemos dicho, hasta 3 días o más en día de descanso que debe reconocerse o remunerarse. Segundo parágrafo. Para todos los efectos, cuando este código haga referencia a dominical, se entenderá que trata de día de descanso obligatorio, o sea, el domingo es día de descanso obligatorio. Parágrafo 3. Las partes del contrato de trabajo podrán convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al domingo. En caso que las partes no lo hagan expreso en el contrato u otro sí, se presumirá como el día de descanso obligatorio el domingo. Hay que señalar que en este parágrafo 3 ha habido una serie de críticas por parte de algunos gremios sindicales porque se dice que allí se ha metido un mico, porque los patronos ahora tratarán de establecer en este artículo la aplicación de este parágrafo, que las partes de contrato de trabajo podrán convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al domingo y hacer que el día de descanso sea otro y obligar a los trabajadores a laborar sin remuneración de descanso obligatorio el domingo. Es decir, dicen, van a poner a asumir que el día por convenio entre las partes de descanso sea el martes o miércoles o el viernes y obligar al trabajador a presentarse a laborar sin recargo, sin remuneración de día festivo el domingo. Esa hay que revisarla con dedillo. Y viene un parágrafo transitorio que señala: implementación gradual. El recargo del 100% de que trata este artículo podrá ser implementado de manera gradual por el empleador de la siguiente manera. A partir del 1 de julio del 2025, es decir, ya inició o debió haber iniciado este año, se incrementará el recargo por labor el día de descanso obligatorio al 80%. A partir del 1 de julio del 2026, es decir, dentro de un año, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90% y por fin al julio de 2027, al 1 de julio del 2027 se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio en los términos de este artículo.
lo anterior sin perjuicio de que a la entrada en vigencia de la presente ley, el empleador se acoja al recargo del 100%. Es decir, que si hay empleadores que ya lo pudieran hacer, que de una vez lo hicieran. Artículo 15. Obligaciones especiales del empleador. Modifíquese el numeral 6 y adiciónese los numerales 13, 14, 15, 16 y 17 y los parágrafos 2 y 3 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Y quedaría así, comillas, 6. Conceder al trabajador y trabajadora las licencias remuneradas necesarias para los siguientes casos. A. Para el ejercicio del sufragio sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997. B. Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. C. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entiéndase como todo suceso personal familiar hasta el 3er grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de la actividad del trabajador. D. Para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. E. Para asistir a citas médicas de urgencias o citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto con certificado previo, incluyendo aquellos casos que se enmarquen con lo dispuesto desde el Ministerio de Salud y Protección Social para el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis, incluido en la Ley 2338 de 2013. F. Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo. G. Para atender citaciones judiciales, administrativas y legales. H. Los empleados de empresas privadas y trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán acordar con el empleador un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para llegada y salida del sitio de trabajo. Se está haciendo el listado de las actividades que dan lugar a licencia remunerada cuando así lo requiera el trabajador. Pero adicionalmente siguen los numerales que se adicionaron así, el 13. Implementar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás para la remoción de barreras actitudinales, comunicativas y físicas de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1618 de 2013 y las demás normas que la modifiquen o complementen. El empleador realizará los ajustes razonables que se requieran por cada trabajador en el lugar de trabajo con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder, desarrollar y mantener su trabajo. Numeral 14. Implementar acciones guiadas por la Unidad del Servicio Público de Empleo en un término de 12 meses para eliminar cualquier tipo de barrera de acceso, permanencia y proporcionar la colocación sin ningún tipo de discriminación, especialmente de mujeres y jóvenes migrantes víctimas de conflictos y procedentes de municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial y zonas más afectadas por el conflicto armado, o los que los modifiquen o complementen. Personas en condición de vulnerabilidad. Numeral 15. Atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridades competentes a favor de personas víctimas de violencias basadas en el sexo y en contra del presunto perpetrador. 16. Otorgar en la medida de sus posibilidades el derecho preferente de reubicación en la empresa a las mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencias de pareja, de violencias intrafamiliares y tentativa de feminicidio comprobada, sin desmejorar sus condiciones y garantizar la protección de su vida e integridad, así como a las demás personas que sean víctimas de violencia de pareja y violencia intrafamiliar. Numeral 17.
Las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. A partir de 501 trabajadores en adelante deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos un trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100 trabajadores. Esta obligación aplicará sobre el total de trabajadores de carácter permanente. Lo anterior no impide que la empresa o las empresas de forma voluntaria puedan contratar un número mayor de trabajadores con discapacidad al mínimo exigido. Las personas con discapacidad deberán contar con la certificación expedida conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Eso quiere decir que si se tienen 500 trabajadores, hay por lo menos 5 que deben estar en condición de discapacidad certificada. Pero continúa. El empleador deberá reportar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad dentro de los 15 días siguientes a su celebración a través del sitio electrónico del Ministerio del Trabajo, quien llevará un registro actualizado de lo anterior, debiendo mantener reserva de dicha información. La fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo corresponderá al Ministerio del Trabajo. El incumplimiento de esta obligación dará origen a las sanciones que corresponda en cabeza de las autoridades de inspección, vigilancia y control laboral, de conformidad con lo previsto en la Ley 1610 de 2013 y las normas que la modifiquen o complementen. Es decir, en el artículo se está teniendo en cuenta las violencias de género, sobre todo de pareja e intrafamiliares, por las cuales debe dárseles garantía en la empresa a las trabajadoras, y se está teniendo en cuenta el número de trabajadores con discapacidad que debe tener cada empresa por cada 100, uno, siempre que la empresa tenga más de 500 trabajadores. Y vienen otros parágrafos, el 2. En aquellos cargos y sectores de la economía donde no sea posible contratar personas en estado de discapacidad o invalidez, deberá conformarse dicha situación al Ministerio del Trabajo. Parágrafo 3. La aplicación de los valores y o porcentajes indicados en el numeral 17 de este artículo serán optativas en el primer año de entrada en vigencia de la presente ley, tiempo durante el cual la empresa iniciará un plan de revisión técnica para la implementación de los ajustes razonables que se requieran. A partir del segundo año, los valores y o indicadores serán de obligatorio cumplimiento. Y el parágrafo 4, con el que se cierra el artículo y de paso el capítulo 2, dice: cuando el empleador acredite de manera fehaciente el pago directo al trabajador del valor correspondiente a las cesantías, dicho pago se considerará liberatorio de la obligación y no procederá a sanción por no consignación, salvo que se demuestre que el pago no se realizó en condiciones de libertad y que no fue utilizado en fines autorizados para la ley. No obstante, la afiliación a fondo de cesantías es obligatoria. Y con eso cierra. Hasta aquí llegamos al capítulo 2. Iniciamos en nuestra próxima emisión el capítulo 3. Dentro de este segundo título, medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo. Y hasta aquí, y de las reformas sociales, ¿qué? Un pueblo sin pierna, pero que... Y de las reformas sociales, ¿qué? Y al cierre, el homenaje al docente temporal con Harold Mosquera para todos los profesores ocasionales y catedráticos de la Universidad Distrital, muchos de los cuales se encuentran sin vínculo en este momento en la universidad. Las universidades públicas de la nación, hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses
injusto proceso, no van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón, que no sean despedidos por caprichos inferiores o apetitos desmedidos de malignos directores. Florecerá la esperanza que anhela la humanidad, si hay justicia y enseñanza en cada universidad. Al docente ocasional que la está pasando mal, luchemos por acabar esta historia de maldad. Al docente ocasional que la está pasando mal, si hay justicia y enseñanza, florecerá la esperanza. Al docente ocasional que la está pasando mal, dicen que no es empleado, tampoco trabajador. Al docente ocasional que la está pasando mal, al docente temporal mi apoyo incondicional. Al docente ocasional que la está pasando mal, qué injusto proceso, trabajan en exceso. Al docente ocasional que la está pasando mal, vamos a garantizarles digna remuneración. Al docente ocasional que la está pasando mal, qué injusto este cuento, toca decir lo siento. Al docente ocasional que la está pasando mal, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón. Al docente ocasional que la está pasando mal, al docente ocasional que la está pasando mal. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y la construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro equipo técnico, Daniel González, Andrés Rodríguez, Paula Andrea Rivera y el profesor Edgar Ramírez. A todos los profesores, a todos los estudiantes y a todos los miembros de la comunidad universitaria que contribuyen con sus aportes al desarrollo de estas emisiones, tanto radiales como suplementarias, un abrazo y el deseo porque su trabajo en la transformación social continúe incesante para lograr construir esa universidad y ese país que todas y todos nos merecemos. Nos vemos y nos oímos en 8 días. Tú nos dices que debemos sentarnos
pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.